En esta semana, durante las noches, se han aprobado las misceláneas fiscal. Ayer se aprobó la ley de ingresos y tenemos en la línea al senador José Francisco Yunes Zorrilla. Él es el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Muy buenos días, muy contento de poder platicar con ustedes, muy honrado por la invitación, estoy a sus órdenes. ¿Desvelado o no tan desvelado? Esta semana estuvo dura, ¿no, senador? Esta semana fue intensa, ciertamente con sesiones de más de 14 horas, pero el tema lo valía y yo creo que el alcance de las decisiones y de los resultados obtenidos en los trabajos legislativos generan condiciones muy favorables, sobre todo para las mayorías de este país. ¿Qué aprobaron ayer, senador, en concreto? En concreto, la minuta que el dictamen que conoció ayer el Pleno del Senado de la República es la Ley de Ingresos de la Federación. Es el instrumento que concentra la disponibilidad de recursos fiscales, por financiamiento, por derechos, con los que contará el Estado mexicano para poder hacer frente a sus necesidades en el 2014. Por ejemplo, vimos que al inicio de todas estas negociaciones se puso un precio al barril del petróleo y como se hicieron ajustes en la reforma, se elevó este precio, me parece que $85. Pero ¿este precio no se pone a nivel internacional? No, el precio del petróleo lo fija el mercado, pero en el momento, en valor presente, la proyección del precio del mercado, que es lo que hace un presupuesto, está en función de lo que dispone la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria, en donde se logra una fórmula que considera varios factores, muchas variables, y arroja un pronóstico de precio, que en su primera estimación fue de $81 para en promedio cotizar en el 2014, pero que siempre queda abierto al margen de la negociación, principalmente en la Cámara de Diputados, donde en origen se empieza a discutir el tema de ingresos y posteriormente de manera exclusiva el de egresos. Hay algunos sectores que se han manifestado en contra de esta miscelánea, de estos impuestos, por ejemplo, los refresqueros, los botaneros. Ayer el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se refería precisamente que no hay dedicatoria para esos sectores. ¿Qué les dice usted, Yunes? En primer lugar, que yo creo que lo más impopular es el impuesto, es un hecho en donde cada vez que se modifica una tasa o se cambia un tratamiento fiscal, generará reacciones en función de que toca intereses y me parece que es lo más normal. Entonces, en este ánimo hay que reconocer primero la sensibilidad del gobierno de la República y posteriormente el trabajo de representación del Congreso de la Unión en ambas cámaras, donde se abrieron los espacios para escuchar las preocupaciones, para recabar los argumentos, y hay que resaltar que en buena medida todos estos argumentos lograron modificaciones interesantes, tanto en la Cámara de Origen como en la Cámara Revisora, por lo que la propuesta del presidente de la República se vio favorablemente enriquecida. Hemos platicado con economistas, con empresarios y mucho de lo que nos dicen es que esta nueva reforma, esta nueva ley va a afectar lo que es la pequeña y mediana empresa, que va a afectar la generación de empleos. Ustedes defienden que no es así, que al contrario. No, ¿Cómo defender este punto? a ver, hay un argumento que dice que al tocar el ingreso de las empresas, pues, evidentemente se generan desincentivos para invertir y al no haber inversión se generan empleos, pero no son de las pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas, en un gran número de las modificaciones, conservan su estatus fiscal eh, sin, sin modificación. Realmente esta es una reforma, primero, que se destaca porque es novedosa, porque rompe con los esquemas y las recomendaciones de hace 30 años que en nuestro país en materia fiscal lamentablemente no han funcionado por las circunstancias sociales tan asimétricas, de tanta desigualdad que lamentablemente padecemos y que tenemos que reconocer. El camino fácil era el de baja el impuesto sobre la renta para que generes incentivos de inversión y tasa el consumo. ¿Y cómo va uno a tasar el consumo cuando tenemos cerca de 60 millones de mexicanos que van al día?
que no tienen un ingreso lo suficientemente holgado como para poder cargar con 16% más en el tema de alimentos o 16% más en el tema de medicinas, por citar un ejemplo. Entonces, esta reforma parte de una visión redistributiva de equidad tributaria que implica que pague más quien más tiene, y en este caso no son necesariamente las pequeñas y medianas empresas, sino los grandes consorcios. Ellos que de alguna forma ya no ven los beneficios de un régimen especial de consolidación fiscal o que tienen que pagar dividendos. ¿Cuántas de las empresas cotizan en bolsa? Y hoy solo esas, que son las que tienen grandes capitales, tendrán también que contribuir. No quisiéramos gravar a nadie, pero en este esquema de desigualdad social me parece que el primer paso es el de que el que más ingreso tenga pueda contribuir más para que el Estado mexicano lo pueda redistribuir en infraestructura, en obras, en servicios que fortalezcan nuestras capacidades de quienes menos oportunidades tienen. Ahora bien, senador, se establecen nuevas figuras, sobre todo en materia de tecnología, la notificación a través del buzón hacendario, el hecho de la facturación electrónica, pero hoy por hoy el país no cuenta con una infraestructura en esa materia para poderle hacer frente a una notificación y para poder responderle a tiempo a Hacienda. ¿Qué se contempla en torno a esto para poder fortalecerlo? A mí me parece que hay un gran esfuerzo por parte del Servicio de Administración Tributario para simplificar. Quizás uno de los grandes problemas en cualquier sistema tributario es lo complicado, lo complejo del trámite para poder contribuir con una obligación que tendría que ser pues de lo más simple para facilitarla. Este es un paso hacia esa dirección, más allá de que existe pues evidentemente una gran proporción de nuestra población en informalidad, pues quizás el principal, la prioridad del gobierno del estado para las zonas, por ejemplo, rurales del extraordinario y hermoso estado de Tabasco, sea el de que haya, no de que esa gente en el ámbito rural pague impuestos como prioridad, sino que tenga acceso a estas tecnologías. Me parece que en ese sentido la crítica se acepta, pero el hecho de que se abran estas posibilidades para que se simplifique el trámite fiscal es un acierto. El otro acierto será evidentemente el de ampliar la base tributaria, y para eso se incorporan medidas sumamente novedosas que van concatenadas a los beneficios de la seguridad social y que genera, pues en este caso, después de las modificaciones que logramos en el Senado, plazos para la incorporación de 6 a 10 años. Senador, solo una duda con esto de las medidas novedosas y la tecnología. Sí se está haciendo ese gran esfuerzo, pero que notifiquen a las empresas a través de un mail cuando hay lugares donde no hay internet, comunidades donde no llega el internet. ¿No debería de ser esto progresivo hasta que realmente en el país tengamos esa cobertura? Y es el espíritu de la reforma y de la ley. Evidentemente se tendrá que acreditar y el buzón tributario pues estará funcionando en donde existan los requisitos y los implementos tecnológicos pues, para poderlo hacer. Obviamente quedarán fuera de cualquier tipo de responsabilidad frente al Servicio de Administración Tributario las organismos o las unidades de negocio que no cuenten con este tipo de instrumentos tecnológicos. Muy bien. Ahora, en torno a los fondos para el desempleo y las pensiones, ¿cómo quedaron, senador? Queda el seguro de desempleo, es un seguro que originalmente se iba a fondear con los recursos de los trabajadores, con aportaciones patronales, el 5% que hoy se utiliza para vivienda, van a ser absorbidos de manera directa con recursos fiscales, con recursos distintos a este fondo que originalmente se había propuesto. Es una modificación que se logra en el Senado de la República para cumplir, por un lado, con la seguridad de que estos recursos que estarán financiando el seguro de desempleo serán públicos, y en segundo lugar, que los recursos destinados a fondear vivienda van a estar utilizándose solo para ese fin. El tema de las deducciones, senador, ¿cómo quedaron? ¿Qué se va a poder deducir y qué no? Bueno, las deducciones quedaron en un 53% para el caso de prestaciones, cuando antes eran del 100%. Hay también beneficios en términos de un aumento en términos de deducciones en los
instrumentos de negocios en donde entran, por ejemplo, los carros, y hay hasta el 10% del ingreso que se reconoce para el caso personas físicas. Quedan abiertas las deducciones a escuelas, a pago de colegiaturas, y en este sentido el espíritu de la reforma es precisamente ir cerrando las posibilidades de elusión sin que se afecten a quienes cumplen con la obligación fiscal y aprovechan en beneficio de su convivencia este tipo de bondades legales. Ahora, hablemos también de otra situación, la desconfianza de la ciudadanía, la falta de transparencia, a veces no se nota en dónde se están aplicando los recursos que se recaudan. ¿Cómo hacerle, senador? Ese es el gran debate. Yo aquí debo de reconocer la preocupación y la presentación de medidas en ese sentido del senador Humberto Mayán. La verdad es que Tabasco tiene en él un gran senador, un gran representante,